o sea, más que lo de ayer, más que la clase, eh, les voy a mandar un video también con los ejercicios resueltos de la guía que les envié, que les subí al IRMI, ¿ya? Sobre función cuadrática, que es la prueba también que hay la semana, el miércoles, ¿ya? No se asusten, chiquillos, de verdad que les digo, no se asusten porque eh, no pretendo hacerla más difícil que seguía, ¿ya? Así que ahí yo creo que el que vea la guía y la pueda entender, yo creo que va a ser suficiente de estudio, ¿ya? Aparte que también entiendo y que más encima van a tener esto de, de esta asignatura y los que están en probabilidad también, ¿ya? Así que eso, estoy presentando, estoy grabando, estamos listos. ¿Dónde está esto? Ya. Transformaciones isométricas, ya. Me parece que este igual es un contenido de, de la prueba en general que se suele entender, ¿ya? Al menos se suele entender. No quiero decir que es fácil porque todos los contenidos son difíciles, ¿ya? Pero este contenido en particular yo creo que se suele entender, ¿ya? Son tres transformaciones isométricas, que es la traslación, la rotación y la simetría, ¿ya? Se le dice simetría central y simetría axial, pero las dos son simetrías, ¿ya? Ya la vamos a ver en detalle en la simetría, pero en general son tres. La traslación, a ver, cuando yo estoy, voy a hacer una pizarrita aquí mejor. La traslación es el movimiento general de un objeto, ¿ya? Pero ese objeto, o la figura, lo que sea, que está sufriendo una traslación, no cambia sobre su propio eje, ¿ya? La traslación lo que hace es moverme de una posición. Por ejemplo, tengo un triángulo acá, y yo lo traslado con ese vector traslación, ¿ya? Se traslada por lo general con vectores traslación. Entonces la figura va a quedar exactamente igual, solamente que en otra posición. Este vector traslación puede ser positivo, que va hacia la derecha o hacia arriba, dependiendo de las coordenadas, pero también puede ser para cualquier lado. Puede ser para allá, puede ser para allá, puede ser para abajo, dependiendo del vector que tenga. ¿Ya? Vamos a aceptar el tiro esto. Ya, entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora con ejemplos más reales. Vamos a crear un plano cartesiano. ¿Ya? Aquí está el uno, el 2, el 3, el 4. El uno, el 2, el 3, el 4. Y voy a tener una figura, por ejemplo, un triángulo también, en ese punto y en este punto. Es decir, un triángulo así, que va a sufrir, este es el 1, menos 1, ¿ya? Este es el 3, menos 1, es un menos 1, y este es a ver, lo voy a subir hasta ahí mejor para que no tengamos problemas con los números, este es el 2,2, ¿ya? Entonces, se dice que a este triángulo se le aplicó el vector traslación 1,2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada uno de los vértices van a sumar este 1,2. Es decir, este, este vértice ahora va a estar como le sumo 1 al x, 2, como le sumo 2 al menos 1, me queda en 1, este vector, le sumo 1 al x, me va a quedar en 4,
Y este, como le sumo 2 al menos 1, me va a quedar en 1. El 2,2, lo mismo. Le sumo 1 al x, sería 3. Y le sumo 2 al y, sería 4. ¿Ya? Entonces, claro, lo voy a hacer aquí mismo para que veamos cuál sería eh, el nuevo triángulo. Tendría el 2,1. ¿Dónde está el 2,1? Aquí, 2,1. ¿Ya? Después tendría el 4,1. 4,1, aquí. Y el otro sería el 3,4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, acá arriba. Entonces, si yo dibujo de nuevo el triángulo, quedaría algo así. Es el mismo triángulo, solamente que se movió hacia arriba. ¿Cuánto se movió hacia arriba? Uno hacia la derecha, uno hacia la derecha y dos hacia la izquierda. O sea, hacia la derecha también. Ah, lo dije mal. Uno hacia arriba, perdón. Uy, no me confundí, perdón. Perdón. No, no es que esté mal, sino que lo dije mal. Este uno es hacia la derecha y este 2 hacia arriba. ¿Ya? Porque recuerden que el eje X es izquierda-derecha y el eje Y es de abajo arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se movió? 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Ya? Pero este mismo triángulo, estos mismos vértices iniciales, podrían haber sufrido una traslación con un vector que fuese negativo, por ejemplo, un menos 5,2. ¿Ya? Menos 5, no, le voy a cambiar el 2. Le voy a poner un 4. ¿Ya? Entonces, este vector hubiese sido menos 5,4. Estoy restándole 5 al x, me quedaría en 1 menos 5 en menos 4. El menos 1, le estoy sumando 4, me quedaría en 3. ¿Ya? Este vector entonces ahora va a ser 3, le resto menos 5, me quedaría menos 2. Al menos 1 le sumo 4, es decir, me quedaría en 3. Y este último, el 2,2, me va a quedar en menos 5 más 2, serían menos 3. Y el 2 también, le sumo 4, me quedaría en 6. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar esto. Menos 5,4. A ver, estos eran los nuevos vértices, ¿ya? Perdón por el desorden, pero aquí esto es un poquito complicado. Entonces, menos 4,3. Aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Menos 4,3. Este es el menos 4. Y tengo que subir 3. Es decir, va a quedar como por ahí. El otro va a ser menos 2,3. Menos 2 a la misma altura, 3. Y el último, que estaba acá arriba, menos 3, que está aquí, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximadamente, ¿ya? Por ahí. También se me forma un triángulo. ¿Ya? ¿Cómo se movió? De aquí, de este que era el original, el original se movió para allá con un vector traslación, menos 5,4. ¿Ya? Quiere decir que se movió menos 5 a la izquierda y 4 hacia arriba también, igual que el anterior que habíamos. ¿Ya? Esa es una traslación. La figura queda exactamente igual. ¿Ya? No voy a ver tanto en detalle lo que sale en el libro porque me parece que así ya está más o menos claro. Voy a ver si hay alguna consulta. Uno a la derecha, eso. Así que, a ver, voy a ver si dice algo importante aquí. Pero me parece que esto ya quedó claro. A ver, veamos el ejemplo. Dice, si al punto A de coordenadas 4,5, estoy aquí, acá, el punto A de coordenadas 4,5 se le aplica una traslación dada por el vector traslación 4, menos 3. ¿Ya? ¿Qué era lo que hacía? Este número lo iba a sumar con este. ¿Ya? Por lo tanto, me daba 8. Y el otro, el menos 3, lo sumaba con el 5. ¿Qué me iba a dar? El 8. Perdón. Entonces, del 4,5 se transformó en el punto A' 8,2. ¿Ya? Nosotros lo hicimos con 3 vértices a la vez porque estábamos trabajando con un triángulo. Así que estamos súper bien.
¿Alguna duda con eso? ¿Se entiende la traslación? No es tan complicado. Ya, ¿qué pasa ahora con la rotación? Que es lo que está aquí abajito. ¿Ya? La rotación tiene algunas formas súper simples, pero tiene uno muy, muy complicado. ¿Ya? Por lo general, bueno, para tener una rotación, la rotación es un movimiento de la figura. Ya, ahora la figura que tenía antes aquí, por ejemplo, ya esto ya no me sirve porque está lleno de rayas. Vamos a crear otra mejor. Eh, Cuando yo tengo, por ejemplo, el movimiento de la Tierra, ¿ya? Saben ustedes que el movimiento de la Tierra tiene una traslación y una rotación, supongo, ¿o no? ¿Cuál sería la traslación? ¿O cómo yo podría eh, definir cuál es la traslación de la Tierra? A ver, quiero leerlos. Ya, cuando gira en torno al Sol. ¿Por qué hay varias, Agustín? No sé, no entendí eso. Cuando gira en torno al Sol, perfecto, porque ahí la Tierra está cambiando su posición general con respecto al Sol, ¿ya? Es decir, la traslación la podemos ver como los años, ¿ya? La vuelta al Sol, a eso te refieres. Claro, o sea, sí, en realidad sí, hay muchas traslaciones si hablamos del sistema solar, pero como yo había preguntado la Tierra, era como cuando gira en torno al Sol, pero está bien lo que estás diciendo. Hay hartas hay hay hartas traslaciones en la galaxia, ¿ya? Pero claro, eh, un año, exactamente, una rotación es cuando gira en sí mismo. ¿Cómo lo podríamos decir si es que una traslación es un año? Una rotación es, ¿qué cosa? En términos de tiempo, un día, excelente, ¿ya? Un día. La rotación es cuando hace un movimiento en su propio eje, ¿ya? En la Tierra. Pero esa rotación no siempre va a ser en tu propio eje. Puede ser, no sé, pues, eh, una rotación con un punto que esté más lejano, ¿ya? Vamos a verlo. Y eso es lo complicado en realidad, porque cuando yo tengo una rotación con respecto a mi propio eje o al origen, las rotaciones suelen ser más simples, ¿ya? Pero cuando el centro de rotación cambia, también se hace mucho más complicado, ¿ya? Vamos a ver primero cuando el centro de rotación está en el eje, o sea, en el 0, 0. Es lo más común en realidad, ¿ya? Para que no se alarmen tampoco porque las rotaciones que sean fuera del origen son muy pocas, ¿ya? Entonces, vamos a ver una figura, vamos a hacer a ver, ¿qué puede ser? Ya un triángulo igual, ¿ya? Un triángulo igual. Vamos a hacer un triángulo así, así, ¿ya? Y me dicen que se rota en rotación en 90 grados. Con el centro, con centro en o el 0, 0, para que se entienda más. 0, 0. Este vértice va a estar le voy a poner 2,2. Y este 2, 3, 4, 5, 6. Este va a estar en 6,2. Y este va a estar en 2, 3, 4, 5. Y este va a estar en 5. ¿Cuál es la mitad aquí? 4. En 5,4. ¿Ya? ¿Dónde me quedaría el triángulo cuando yo aplico esta rotación? ¿Ya? Entonces, una de las formas más fácil, pucha que ahora no lo voy a poder hacer, a ver, voy a ver si es que, ya sé cómo hacerlo. Denme un minutito. Tu, tu, tu. Ya,
ahí está la pantalla que yo tenía recién. ¿Ya? Aquí, esta. Este es el eje. ¿Ya? Lo quería mover, por eso lo hice en una foto. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de la rotación o cómo yo lo hago? Y me parece que una de las formas más fáciles es dar vuelta a la hoja. ¿Ya? Es dar vuelta a la hoja, así. ¿Tú? ¿En cuánto? 90 grados. Siempre con el sentido antihorario. ¿Dónde me quedó esto? Este punto, que era el punto 2,2, ahora, si lo hago como en un nuevo eje de coordenadas, tendría que ser este número sería el -2, este sería el -5, este sería, bueno, estos serían los mismos porque quedaron hacia arriba. ¿Ya? Entonces los nuevos vértices serían, este quedaría en el -2,2, este quedaría en el -2,6, este quedaría en el -5, -5,4. ¿Ya? Entonces ahora vuelvo, o sea, esto no es necesario en realidad, pero si lo quisieran hacer, eh, -2,2, voy a anotar el -2 aquí, -2, después tengo el -5, -2, -3, -4, -5, por aquí, -5, tengo el 2, 1, 2, 3, 4, 5, el 4 aquí, el 4, y los puntos eran -2,2 aquí, un punto, -5,4 quedaría aquí arriba, ¿ya? Y el otro era ¿cuánto falta? El 2,6, que había quedado, claro, el 6,2 quedó en el 2,6. En el 2,6, vamos, este tendría que haber sido el -2,6, claro, este estaba mal, me había faltado un 5. Y el -2,6, que estaría aquí, 6. Entonces, ese sería el triángulo rotado. Rotó en 90 grados, así hacia la izquierda. ¿Ya? Obviamente yo aquí le puse color, lo hice de nuevo, toda la cuestión. Pero por ejemplo, si en un ejercicio me pidieran solamente el vértice, no sé, pues, si este fuese A, B, C, lo más probable es que los ejercicios hacen, preguntan por un vértice o por, no sé, por algún otro dato de un vértice, pero nunca es tanto como lo que acabo de hacer yo. ¿Ya? Pero una de las formas, la forma de hacerlo que yo lo hago es así, ¿ya? Yo doy vuelta la página y veo dónde va a quedar. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Tu, tu, tu. Ya que ese es un paint. Ya, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Eh, entonces, para hacerlo de nuevo, voy a ir para atrás. ¿Ya? Ya, ese era el dibujo original, ¿cierto? Vamos a cambiarlo y lo vamos a hacer en 270 grados, ¿ya? 270 grados ahora, para no hacer el mismo. Como el 270 grados, ya ahora son 90, recuerden que aquí es 90, aquí es 180, aquí es 270, ¿ya? Y bueno, después los otros son mucho más difíciles, en 60, en 30 grados, en 135, pero eso se suele ver mucho menos, ¿ya? Eso, de hecho, casi no se ve. Por lo general, estos son los ángulos más comunes, 90, 180 del 270. Esperen un poquito. ¡Salud! Gracias, muchas gracias. Es que tenía un estornudo muy grande. Ya, entonces, 270 grados. Tengo que moverme hasta acá, ¿ya? O tengo que moverme una, dos, tres veces, ¿ya? Entonces me voy a mover una vez, después otra vez y
una última vez. ¿Ya? Espero que no se hayan mareado. Pero son 3 veces las que me tengo que mover. Donde me haya quedado el triángulo, ¿ya? Estas van a ser mis nuevas coordenadas. Es decir, 2 para el lado, por ejemplo este vértice, 2 para el lado y 2 para abajo. Por lo tanto, lo voy a hacer así. Este era el vértice A, este era el vértice B y este era el vértice C. Para no rayar ahí, lo voy a hacer así. El vértice A', que sería el nuevo vértice, sería 2, menos 2. Ya, ¿cuál sería la coordenada de el vértice B'? Díganme ustedes, por favor. B', ¿cuánto es? Ya, 2, menos 6, perfecto. 2, menos 6. ¿Por qué 2, menos 6? Porque 2 para el lado y tenía que bajar hasta el 6, que era este. 2, menos 6. ¿Ya? Como es hacia abajo, se hace en negativo. Y el C', ¿cuánto es? 5, menos 4, ¿cierto? Al lado 5 hasta aquí y bajo hasta el 4, como bajo 5, menos 4, perfecto, súper bien chiquito. 5, menos 4, ¿ya? Entonces después voy a volver al original. 1, 2, 3, ¿ya? O simplemente una para el otro lado, pero como ustedes quieran. Y tengo los valores ahí de A', B', C'. Los voy a eh, lo voy a anotar. 2, menos 2. Aquí. 2, menos 2. 2, menos 2. ¿Ya? Después 2, menos 6. Por aquí. Más o menos. Lo estoy haciendo más o menos al ojo. 2, menos 6. Y el otro 5, que quedaría por ahí, menos 4. Que quedaría con 4. Ese es el triángulo rotado entonces. ¿Ya? Este sería el vértice A'. Este sería el vértice B'. Este sería C'. ¿Ya? Se dan cuenta que sufrió una rotación como que se movió así, para el lado. Ya, esa es la rotación. ¿Dudas? ¿Consultas? Esto cuando lo tienen en una guía o en la prueba o en un papel es mucho más fácil, porque lo dais vuelta nueva y decís, ah, ya listo. ¿Ya? Vamos a seguir en donde estábamos. Ya, entonces, aquí dice, rotaciones respecto al origen. Ya, esto es una fórmula, son más fórmulas. El x, y, si lo hago en 90 me va a quedar de esta manera. Esto si quieren aprendérselo, apréndanselo bien, yo se los dejo ahí, bien por ustedes. Yo jamás me lo he aprendido, porque hago esto de la hojita y me parece mucho más fácil, pero bueno, no importa. Por ejemplo, veamos el ejemplo igual aquí. Dice, si el punto A de coordenadas 4,3, este punto, que está acá, a la derecha, se le aplica una rotación de 90 grados en torno al origen. Es decir, lo mismo que estábamos haciendo nosotros. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí no lo hacen con un triángulo, simplemente lo hacen una sola vez. Entonces, como es 90 grados y queda 4,3, también lo podría hacer de la misma manera que hice yo, así. ¿Ya? ¿Dónde me va a quedar? Me va a quedar en el menos 3,4, ¿cierto? Menos 3,4. Ahí sí, menos 3,4, que es lo mismo que le da a él aquí en el libro, menos 3,4. ¿Ya? Lo hace con la fórmula, pero es exactamente lo mismo. Si quieren aprender la fórmula, muy bien, pero son más cosas todavía de que aprenderse y yo creo que ya tienen suficientes cosas para aprenderse. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa con las rotaciones que no son en el origen? ¿Ya? En el caso que el centro de rotación no sea el origen, el proceso para realizar la rotación es, primero, encontrar el vector traslación que lleva al centro de rotación C hacia el punto a rotar. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Encontrar el vector de traslación que lleva el centro de rotación, ¿ya?, hacia el punto a rotar. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, aquí está el gráfico, acá abajo.
Dice, eh, tengo que encontrar el vector de traslación que va desde de este punto, o sea, este vector, ¿ya? Lo segundo, aplicar el vector resultante, la rotación requerida, ¿ya? Utilizando la tabla anterior o haciéndole el cambio de la hoja, ¿ya? O dando vuelta a la hoja. Y por último, ya cuando tenga ese nuevo centro de rotación, eh, aplicar el vector que habíamos aplicado al principio. ¿Ya? Es como mover esto hacia, hacia lo que estábamos haciendo antes y después devolverlo. ¿Ya? Por ejemplo, si al punto A, 11,5, a este punto, se le aplica una rotación de 90 grados en torno al punto C. ¿Ya? Se le aplica una 90 grados en torno al punto C. ¿Ya? Entonces, lo primero sería ver cuál es el vector que mueve desde A, desde el punto que yo quiero rotar, hasta el centro de rotación. ¿Ya? En este caso, hacen la resta, aquí hacen la resta, 11,5 menos el 6,2 y les da el vector de traslación 5,3. ¿Ya? Eso es lo que se está trasladando. Eso es lo que se está trasladando desde A hasta C. Segundo, como ese vector traslación es el que se va a rotar, es el que se va a rotar. ¿Ya? Como le había dado 5,3, si ustedes el 5,3 que estaría como por aquí, 5,3, lo rotan, ¿ya? Les va a dar el punto menos 3,5, que estaría por aquí, menos 3,5, por acá. ¿Ya? Y a ese menos 3,5 le van a volver a sumar el punto inicial, ¿ya? El C. ¿Por qué? Porque lo voy a devolver. Le voy a sumar 6,2. Entonces, al menos 3 le sumo 6 y le sumo 2. Ese va a ser mi punto final. ¿Ya? Yo sé que esto es como de las rotaciones y de todas las transformaciones isométricas, creo que es lo más difícil, rotar con respecto a un punto que no sea el centro. ¿Ya? De todas maneras, eh, es mecánico. O sea, si ustedes aprenden este método, va a ser siempre lo mismo. Ya. ¿Y les queda alguna duda? O sea, además que tienen un montón de dudas porque es complicado, pero esto es lo que se tendría que hacer. ¿Ya? Voy a ser bonito y a lo mejor les pongo a lo más uno de esto, no más. ¿Ya? Pero igual veanlo, estudienlo. Ya. Vamos a seguir. Bueno, nos falta la simetría. Aunque la simetría no es tan difícil. Simetría central y simetría axial. ¿Ya? La simetría central es con respecto a un punto. ¿Ya? Y la simetría axial es con respecto a un eje. ¿Ya? Y esto lo voy a explicar aquí, yo creo, más mejor. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, la puntual, por ejemplo, yo voy a tener, ya vamos a cambiar, vamos a hacer ¿qué podemos hacer? Ya hagamos un triángulo, no va a ser lo más fácil. Vamos a hacer un triángulo así, ¿ya? Y este triángulo de vértices A, B, C va a tener una simetría con respecto a este punto O, ¿ya? Como es un punto, se dice que es una simetría central, ¿ya? O puntual también. ¿Qué es lo que hace? Toma desde A hasta O, toma esta distancia, que lo voy a hacer con otro color para que se vea la diferencia. Toma esta distancia, oh, no llegué, me la chunté, desde A hasta O, ahí sí, y toma esa misma distancia, ¿ya? Y la repite hacia el otro lado. A ver, son uno por ahí, ¿ya? Después hace lo mismo con el vértice B,
B, así. Son 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7. Por aquí debería ser. Por aquí. ¿Ya? Y después, lo mismo con el otro vértice que es C. De C hasta O. No, ese no. De C hasta O. Bueno, ya no importa. Debería quedar, claro, la línea no me va a quedar recta. Vamos a intentarlo una última vez. Qué terrible. Si supieran cómo estoy moviendo el computador para poder hacer esto. Ya, sí, ahí sí. Va un poquitito más decente, por lo menos. Serían 2, 4, 5 y medio. Y por acá 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 por aquí. Y por abajo 2, 4, 5 y medio por aquí. Algo así. ¿Ya? Entonces, este sería el A', este punto. Este sería el B', y este sería el C', como puntos. Entonces, si yo los uno, debería al menos quedarme un triángulo muy parecido al de arriba, solamente que reflejado. ¿Ya? Las simetrías también se les dice reflexiones. ¿Ya? Reflexión puntual, reflexión axial o simetría puntual, simetría axial. ¿Ya? La que nosotros vimos recién es la puntual o la central. Es lo mismo. Eso es. Nada más que eso. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora con una simetría axial? ¿Ya? La simetría axial, voy a tratar de hacer una figura muy similar para que vean cuál es la diferencia. Este un poquito para arriba y esto para allá. Así era la figura, ¿no? Vamos a ponerle M, N y P. ¿Ya? Cuando yo tengo con respecto a un eje, por ejemplo, hasta a esta recta L, lo que yo voy a hacer, voy a buscar los puntos o las rectas perpendiculares a cada vértice. Por ejemplo, este hacia el vértice, desde ahí hasta la recta, tiene que ser una recta perpendicular. ¿Ya? Desde, desde P hasta acá, una recta perpendicular. Y el otro, que había hecho con el azul, lo mismo, perpendicular. ¿Ya? Y cada uno de esos se va a repetir al otro lado. ¿Ya? 2, 4, 5, 2, 4, 5. Por aquí. ¿Ya? Lo mismo con el amarillo. Van a ser 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Por aquí. Se supone que es el amarillo. Vamos a hacerlo para que 2, 4, 6, 8, 9. Y el rojo por último, que era 3, 6, 9. Este que era 2, 4, 6, 8, 9, 10. Bueno, por ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que el eje vertical tampoco estaba tan perfecto. Pero estos deberían ser los vértices nuevos. ¿Ya? Que es muy similar, pero se refleja como un espejo. ¿Ya? Esto es exactamente como un espejo. La simetría axial es como un espejo. ¿Ya? La simetría puntual es no un espejo, es bajo un punto. Sí, pues con la regla es mucho más fácil. Pues, ¿ya? Isométrico. ¿Ya? Sí. ¿Qué significa isométrico? Una de las características que tienen todas estas transformaciones es que son isométricos. ¿Ya? A diferencia de la homotesia, que es una transformación geométrica, pero que no es isométrico. ¿Ya? El prefijo iso significa igual. ¿Ya? Isótopo, isometría, no sé.
Y métrico, obviamente, tiene que ver con medida. Por lo tanto, cuando hablamos de transformaciones isométricas, estamos hablando de figuras que mantienen su figura original. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el triángulo, o sea, la traslación se movía, pero el triángulo seguía siendo el mismo. La rotación se movía de acuerdo a un ángulo, pero mantenía su forma y su tamaño, ¿ya? Son las mismas figuras. Y la reflexión o la simetría hace lo mismo, ¿ya? También mantiene su figura. En cambio, la homotesia, que no la vamos a ver, pero para que lo sepan, lo que hace es transformar esa figura, ¿ya? Le cambia el tamaño. Son figuras semejantes, pero con distinto tamaño. Por lo tanto, la homotesia se dice que no es una figura o una transformación isométrica. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí también hay un ejemplo de un espejo, ¿ya? De la simetría axial, y aquí en la simetría central, igual como lo hicimos nosotros, en realidad. ¿Dudas, consultas? Vamos a ver la número 4. ¿Ya? Terminamos con lo que es contenido, nos quedan 20 minutos para hacer ejercicio. Así que veamos qué nos aparece. Yo esto no lo he visto tampoco, pero no debería haber problema. La figura adjunta del triángulo MNS es simétrico con el triángulo QPR respecto al eje T. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? RS es paralelo, o sea, es perpendicular a T. ¿Verdadero o falso? RS perpendicular a T. Lo dije hace 2 minutos, 3 minutos. RS es perpendicular a T. ¿Qué es lo que estamos diciendo? De que eso se forma un ángulo recto ahí, verdadero, ya, muy bien, verdadero, ¿ya? Porque recuerden que como es una simetría con respecto a un eje, desde el vértice al eje tenía que formar un ángulo recto, ¿ya? Y cuando es un ángulo recto se forma la perpendicular. Ya, QR es paralelo con NS. QR es paralelo con NS. ¿Qué dicen ustedes? QR es paralelo con NS. ¿Por qué es verdadero? No, no es verdadero. No hay que ver. Aquí dice que son siempre verdaderas. ¿Ya? Incluso si nosotros nos vamos a esta, es como comparar, esto sería P', esto sería M', y esto sería N'. Es como decir de que NP es paralelo con N'P'. Nagger, Naggers, Naggers. Así que la 2 es más falsa que ustedes. No, pues aquí hacen la figura parecido para que se confundan, ¿ya? Y las confundieron. Así que no, pues no es verdadero. Imagínense que esta figura, por ejemplo, fuese así, así, y esta así, igual. Ah, no, así no. Y esta figura así, por ejemplo. ¿Entiendes? ¿O no entiendes? Bueno, ya no importa. A lo mejor no se ve tan claro ahí, pero es falsa. Ya, el triángulo PMR, hoy no borré todo. El triángulo PMR, PMR es congruente a NQS. NQS. Dicen ustedes, ese sí que es verdadero. Ya, ahí sí, perfecto. Ahí sí que es verdadero.
¿ya? Es la letra D. Ya, en la figura junto al punto B se le aplica una rotación de 90 grados con respecto al punto A, ¿ya? En el sentido horario, ¿ya? ¿Cuál es el sentido horario? Como hacia la derecha, podríamos decir, ¿ya? Las nuevas coordenadas del punto B son, ¿ya? ¿Qué era lo que teníamos que hacer aquí? Si alguien se acuerda. Había una resta, después se hacía la, ¿cómo se llama? La rotación con respecto a ese vector traslación. Ya, ¿cuál es el vector traslación? Menos psi, x. No, no, porque ese sería 90 grados para el otro lado, creo. Es que ahí me confundo, como no lo hago así. A ver, menos psi, x. La x quedaría en la y. Ya, pero primero, como no es un simetría en el centro, tengo que hacer una resta. ¿Ya? ¿Qué es lo que resto? Voy a restar el punto B le resto A, ¿ya? Es decir, el punto 6,7 le voy a restar el punto 1,2, ¿ya? Ese va a ser mi vector traslación, que va a ser 5,5. Ya, 5,5. Entonces, este es mi vector traslación. Ya este vector traslación lo voy a transformar para el otro lado. Lo transformo hago la rotación en 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, como va a hacer la rotación en 90 grados, me va a quedar la rotación en 90 grados de 5,5, me va a quedar para acá abajo. ¿Ya? Ahí el 5,5 está aquí, el 5,5 está acá. Ese punto es 5,5. Y si como es en sentido antihorario, me quedaría así, ¿ya? Como los números son iguales, me va a quedar 5 y 5 también, pero el 5 me va a quedar acá abajo, ¿ya? Entonces sería 5, menos 5. Y al 5, menos 5, tengo que sumarle nuevamente el, eh, el punto A, ¿ya? Porque era el punto donde estábamos haciendo el, la rotación. 5, menos 5, y le sumo el 1,2. Y eso me daría 6, y menos 5 más 2 me da menos 3. 6, menos 3. Sería el punto 6,23. 6, menos 3. Este punto. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí se generaría justamente 90 grados. Listo, 6, menos 3. La letra T. Muy difícil. Bueno, voy a suponer de que es difícil porque sí, esa es la más cuática. Esa es la más difícil, la verdad. La rotación que no es con respecto al origen. ¿Ya? Veamos si se pone más fácil. La figura adjunta. Esta es del DEMRE. Bueno, la anterior también era del DEMRE. ¿Cuál es el punto simétrico del punto A menos 1? El punto A menos 1 como menos 2. Es decir, el punto A. Ah, sí, pues de ahí dice. Con respecto a la I igual, con respecto a la recta I igual 3. ¿Ya? Este es muy fácil. Este es muy fácil. A ver, quiero ver si es que alguien me dice la respuesta correcta. Menos 2, 3, 5, 5 por ahí. Ya lo tengo. La A, la B, la C, la D, la E, la F. F, con ustedes. Ya, pues, cualquier cosa.
Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Me voy a matar. C de Cristo, ayúdame. No, no es la C. Tú no tienes que pedirle ayuda a Cristo. Usted tiene que poner la A de Alzamora, po. Es la A. ¿Ya? Es la A. La A de Alzamora. ¿Ya? ¿Por qué, chiquillos? A ver, si tengo un punto acá, eh, a ver, lo voy a agrandar mejor. ¿Ya? Este es el punto y es una simetría con respecto a un eje. ¿Ya? Por lo tanto, esta distancia con respecto al eje ahí, que es perpendicular, ¿dónde se va a repetir? Al otro lado, pues, si esto es como un espejo. Por lo tanto, aquí tendría que seguir la línea hasta como por aquí más o menos. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Este era el menos 1, por lo tanto sigue siendo menos 1. Menos 1, algo. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa ya podría eliminar 2 porque van a estar en esta misma recta. Entonces, tendría que ver yo cuál es la distancia desde ahí hasta ahí. Desde el menos 2 hasta el 3. ¿Qué distancia hay? Ya se fueron a almorzar. ¿O qué onda? No hay nadie aquí. Del menos 2 al 3. No queda nada, pues. Ya estamos listos. Del menos 2 al 3, ¿cuánto hay? ¿Qué distancia hay del menos 2 al 3? 5, eso. ¿Cómo van a ser 6? Del menos 2, 1. No le voy a poner eso porque. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces esa distancia tiene que repetirse acá arriba. Si estaba en el 3 hacia arriba, 4, 5, 6, 7, 8. Llegué hasta el 8. ¿Ya? Entonces, era menos 1,8. La A. Listo. Oh, chiquillos, de verdad, si que esto es difícil para ustedes, ya, me voy a matar, de verdad. Ya. La 4. Y terminamos. Dado un punto P de coordenadas 7, menos 9, ¿cuáles son las coordenadas del punto simétrico de P con respecto al eje Y? Esta ya muy fácil. Muy, muy, muy fácil. 7, menos 9. Supongamos que está ahí el menos 9. Debería estar más abajo, pero ahí. Ese punto. ¿Cuáles son las coordenadas del punto simétrico de P? Este es P, con respecto al eje Y. Este es el eje Y. Primero, ¿dónde va a estar el punto? Arriba, a la derecha. No, no la sé. No la sé. Tampoco la B. Me voy a matar. Este es el eje. Este es el eje, ¿cierto? Este es el eje Y. Por lo tanto, esta recta es perpendicular. Esa distancia tiene que quedar acá. ¿Qué punto es este? Este es P'. ¿Qué coordenadas tiene? Es la A, muy bien, Agustín, es la A, es la A, es la A del Zamora, siempre la A del Zamora. Menos 7, menos 9, ¿ya? La letra A. Pero chiquilla, es que, oh, Dios.
A ver, chiquillos, yo creo que aquí lo que de verdad falta es práctica. De verdad que yo creo que a ustedes les falta pura práctica. Esto que yo estoy haciendo con usted, hacerlo mucho más seguido. Porque no es difícil. Y yo estoy seguro que ustedes lo entienden. Y terminan el ejercicio y dicen, ah, verdad, po, verdad, sí, pues, ¿cómo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi antes? Estoy segurísimo que la mitad de ustedes deben estar diciendo eso, o por lo menos un cuarto. Entonces, ustedes lo están entendiendo. Entienden lo que yo hago. No creo que haya, a lo mejor el de la rotación puede ser el que no se haya entendido, ¿ya? Pero tienen que darle más color, porque si no, después en la prueba, cuando lo hagan, cuando hagan la prueba de verdad, este tipo de preguntas que son para sumar puntos, y como esta, van a haber, no sé, 15, 20 preguntas que vayan a ser, entre comillas, fáciles, y capaz que la tengan malas solamente por no tener la práctica, ¿ya? Por no leer la pregunta bien, por no comprenderla, por no hacer un dibujito, por no pensarla una vez más, por ver que dice, no sé, por rotación, ah, no, esta la salto porque me acuerdo de esa clase y era muy difícil, chao. Siendo que son preguntas que no son tan complicadas, ¿ya? Chiquillos, de verdad, todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo. La prueba es en enero, imagínense, en enero. Tienen todo lo que queda. Todo septiembre, todo octubre, todo noviembre, todo diciembre. 4 meses, ¿ya? 4 meses. Yo creo que si uno trabaja así, pero muy duro, en un mes puede subir 50 puntos. De más. Pero de más, chiquillos, de más. No piensen que está todo perdido, o que no hay posibilidades. Sí tienen posibilidades, pero depende solamente de usted. Solamente de usted. Ya, estoy decepcionado. Ya, chiquillos, no, si no me enojo. Me da miedo también, a mí también me da miedo, chiquillos, porque no quiero que ustedes se frustren por algo que no, eh, por algo que son capaces y que no logren, ¿ya? No quiero que terminado así, no sé, pues cuando den los resultados en febrero, ustedes estén decepcionados con sus puntajes porque no va a ser por capacidad, para nada, no va a ser por capacidad, ¿ya? Va a ser porque no fue suficiente la preparación o no fue eh, tan claro cómo iba a ser el final, ¿ya? Cómo iba a ser todo este proceso. Entonces, por eso me da como cosa, porque si les va mal, para mí también es un trabajo como que no está completo. O sea, ustedes son mi producto final, por lo menos matemáticas. Entonces, también a mí me interesa mucho que a ustedes les vaya bien. O sea, no va a afectar mi vida en mayor medida, pero sí me importa y voy a estar muy pendiente de cómo les vaya, ¿ya? Así que ojalá, chiquillos, que de verdad, o sea, obviamente no lo hagan por mí, háganlo por ustedes, háganlo por su familia, háganlo por lo que ustedes quieran lograr, qué sé yo, ¿ya? No, si moléstenme todo lo que quieran, si yo tengo cosas, les voy a responder si es que puedo, ¿ya? Obviamente tengo hartas cosas que hacer, pero a mí también ustedes son una de las prioridades para mí en este segundo semestre para que les vaya bien y obviamente puedan elegir algo que a ustedes les guste, no cualquier cosa, po. No chuta, saqué 4,50 en matemáticas y tenía que sacar 6,50. O sea, imposible estudiar lo que quiero si es que tengo esos puntajes, ¿ya? O a lo mejor me voy a tener que ir no a la universidad que yo pretendía, ¿ya? Yo sé que la prueba es, ¿cómo decirlo? Porque estoy grabando, es una porquería, ¿ya? De verdad, no debería existir quizás. Podrían existir otros métodos de ingreso a la universidad, pero existe, está ahí, hay que rendirla, así que no queda otra, no hay otra, hay que hacerlo. Por lo menos para este año y en 3, 4 años más no va a cambiar.
O sea, a lo mejor si me quedo esperando que cambie la prueba, ustedes se van a hacer viejos. Así que, chiquillos, de verdad les digo, ojalá, ojalá en serio que se pongan las pilas, todavía tienen tiempo, ¿ya? Todavía hay tiempo para progresar en su puntaje y progresar en estas cosas que no saben, ¿ya? Ya, no los aburro más. Pues recuerden decir chao, porfa, chiquillos, para dejarlos presentes. Y eso, pues. La próxima semana, la evaluación, ya les dije dónde buscar los ejercicios. El link lo tienen. Si quieren, se lo envío de nuevo. No sé. Donde yo me. Como para hacer las pruebas. Recuerden que va a ser por LIPI. Era el capítulo 16, creo, si no me equivoco. Vamos a ver. Les digo enseguida. Eh, no, aquí no está. Capítulo 12. ¿Cómo puedo ver todo? Bueno, no sé. La lista de contenido de esta prueba. Ya, te digo enseguida. Se supone que es lo que vimos hoy día, por supuesto. Transformaciones isométricas. Lo que vimos la semana pasada, que era el teorema de Tales. Y anteriormente habíamos visto semejanza de figuras. ¿Ya? Semejanza, Tales, transformaciones isométricas. ¿Ya? Capítulo 16 y 21 del capítulo 16, 6 y 21 de Editorial Moraleja YouTube, ¿ya? Que es semejanza, tales y transformaciones isométricas. ¿Ya? Es pura geometría. ¿Ya? Eh, Voy a ser bueno con ustedes por un tema de notas solamente. ¿Ya? Pero chiquillos, estudien, estudien, de verdad, por favor, estudien. Y estudien para la prueba, no para el colegio. Y más encima en el colegio están en esta asignatura y están en cuarto medio común con pura PSU, o sea, con pura prueba. Yo sé que nos vemos súper poco, una vez a la semana, pero, o sea, el colegio, por lo menos en matemáticas, no lo está exigiendo tanto hacer trabajo, otras cosas durante todo este segundo semestre, así que aprovechen, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén bien, vayan a almorzar o a lo que quieran. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Cuídense ustedes también. Ya. Adiós. Cuídense. Chao, chao. ¿Valesca estás ahí? Ah, no se fue.